Saludo con gusto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Gracias por estar aquí. Claro que sí, Guillermo. Muchas gracias. Buenas noches. Luis Carlos, Integralia Consultores publicó hoy un reporte sobre los 10 riesgos políticos del 2024. ¿Cuáles son estos riesgos? Primero, debo decir que el conjunto de riesgos de 2024 tiene mucho que ver con las elecciones. Y antes de decirte cuáles son estos riesgos, quiero decirte que hoy, a 5 meses de la elección, hay dos escenarios probables. Uno, que la candidata oficial Sheinbaum gane la presidencia y además gane una mayoría amplia en el Congreso, la mayoría calificada. Este es el escenario del cual se derivan más riesgos políticos para el país. El otro escenario es que gane Claudia Sheinbaum, pero no tenga una mayoría amplia en el Congreso o incluso pueda tener un Congreso opositor. Este es otro segundo escenario. El tercero, por supuesto, es que gane la oposición. Hoy se ve improbable, pero eso también es un escenario. Pero básicamente el mayor riesgo del país derivaría de un escenario de nueva hegemonía en Morena, digamos una elección como la de 2018 que se repita. ¿Cuáles son los riesgos que se derivan de esto? El primero es que López Obrador, antes de irse, modificaría la Constitución para modificar la forma como se eligen los ministros de la Corte. Hacer, digamos, una Cámara de Diputados judicial para capturar políticamente a la Corte y entonces la Corte deja de ser en los hechos una ventanilla de control. En los últimos meses y años, muchas empresas en México, muchos gobiernos de los estados y municipales, muchos individuos han recurrido al Poder Judicial para defenderse de decisiones arbitrarias, de leyes inconstitucionales, de acciones que afectan intereses y derechos adquiridos. Y ha sido la Suprema Corte la que en ocasiones ha detenido acciones que afectan derechos y libertades. Si esta captura de la Corte ocurre porque Morena obtiene una mayoría que le permita a López Obrador hacer un cambio a la Constitución, entonces creo que el país va a entrar en una ruta donde se va a romper el equilibrio de poderes y muchas personas, muchos individuos, muchos inversionistas, muchas empresas, muchos medios se van a quedar sin ese mecanismo de control constitucional que hoy existe. Ese es el riesgo más alto que tenemos en nuestra lista. El segundo tiene que ver con el primero, pero significa que si además el oficialismo gana una amplia mayoría en el Congreso, podrá alterar, modificar o eliminar al Instituto Nacional Electoral y podrá eliminar o modificar las funciones de otros órganos autónomos como el Instituto de Transparencia y la Comisión Federal de Competencia Económica. Si esto ocurre nuevamente, los equilibrios, la vigilancia, la transparencia, la integridad electoral podría ser cosa del pasado. Y este es el segundo riesgo que nosotros detectamos. Otros riesgos que vienen en este reporte tienen que ver con el tema del crimen organizado y sus tentáculos que cada vez controlan más zonas del territorio nacional. Ojo, Guillermo, no se trata del fenómeno de los homicidios, que es comúnmente lo que se dice y que es un problema, por supuesto. Las atrocidades, las matanzas que hemos visto desde hace años y que, por cierto, en las últimas semanas se han recrudecido. Ese es un problema. Pero el problema que está detectando Integralia Consultores en este reporte es diferente. Es el control territorial, que a veces se manifiesta con violencia, pero cada vez más se manifiesta de manera silenciosa. Las comunidades en algunas zonas del país están siendo controladas no solo militar, sino económicamente por el crimen organizado. La ley que predomina es la ley de las bandas delincuenciales. Y entonces, durante elecciones, estos grupos definen quiénes son candidatos, quién gana, quién pierde. Cuando alguien no se quiere someter a ese mandato, lo matan. Pero cada vez más este control territorial se hace sin que haya violencia física visible. Entonces, este es un problema porque en México estamos caminando a lo que fue la colombianización de la vida económica hace varias décadas en Colombia, en donde hay muchas zonas del país en donde la ley no es la ley, sino la ley que predomina es la ley de los delincuentes y eso desafortunadamente. El cuarto riesgo tiene que ver con la militarización. Este es un
problema desde nuestra perspectiva que inició hace 5 años y es un problema porque los militares están asumiendo funciones de civiles, están asumiendo mucho poder económico y eso inevitablemente trae aparejado un fenómeno y problema de corrupción y esto claramente debilita a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo, el gran problema es que los castrenses, los soldados, los generales no rinden cuentas, esa no es su función. Y un país en donde buena parte del presupuesto en obra pública lo hacen los militares sin rendir cuentas, conduce innecesariamente, inevitablemente, inexorablemente a corrupción, mala planeación y mala ejecución. El siguiente riesgo que detectamos, el número 5, tiene que ver con Trump. Trump es un riesgo no solo para México, es para el mundo entero. La revista The Atlantic acaba de publicar un número especial para decir el problema que representa para la civilización que Trump sea presidente por segunda ocasión. Y para México este es un problema en materia migratoria, en materia de seguridad, en materia comercial, que se platica en este reporte. El sexto riesgo son algunas leyes sorpresivas que pueden generarse en las próximas semanas o meses. Hace 3 días nos enteramos de una propuesta que hace el presidente para modificar el sistema de pensiones. O para, por ejemplo, aumentar el salario mínimo por arriba de la inflación. Ideas que suenan muy bien, pero que económica y fiscalmente son inviables y que generan mucha preocupación en el sector empresarial. El séptimo riesgo es que haya pleitos postelectorales, derivado de que el piso está disparejo, derivado del intervencionismo del presidente, derivado del financiamiento ilegal de campañas políticas. Y derivado, por cierto, también de los conflictos internos que existen en el INE y en el Tribunal Electoral. El octavo riesgo tiene que ver con que el gobierno no se ajuste fiscalmente para 2025. Que el presupuesto que se apruebe en diciembre de este año no se reduzca el déficit. Este año el gobierno incurrió o va a incurrir en un déficit del 5.2% del PIB y prometió que para el ejercicio de 2025 ese déficit se va a reducir a la mitad. Y yo te pregunto, Guillermo, y le pregunto a la gente que nos escucha, si creen que un gobierno que inicia va a estar dispuesto a reducir el gasto público para ajustar el déficit, que este año será muy alto. El noveno riesgo es el tema de la corrupción. Los años electorales tienden a estimular la corrupción y con un gobierno que ha sido mal planeador, sin vigilancia externa y con los gastos exorbitantes que significan las campañas políticas, el tema de la corrupción es el noveno riesgo. Y el décimo riesgo tiene que ver con lo que puede ocurrir después del 2 de junio con la oposición. Por supuesto que un escenario factible es que la oposición gane la elección presidencial. Hoy parece improbable, pero faltan largos 5 meses. Pero en caso de que ganara el oficialismo y la oposición perdiera la elección, hay un escenario de riesgo en donde hubiera una sensación de orfandad que fuera aprovechada por el gobierno para cooptar mediante el transfugismo, es decir, la compra de legisladores, y que de forma artificial, postelectoral, el propio gobierno y Morena pudieran configurar una supermayoría en el Congreso que debilitara los contrapesos de los que he hablado. Esos son, en resumidas cuentas, los 10 riesgos políticos para 2024 que Integralia publicó el día de hoy en este reporte. Dado que es un año electoral, Luis Carlos Ugalde, como dices, la mayoría de los riesgos políticos que adviertes tienen que ver con el proceso electoral. ¿Hasta dónde puede minar el asedio presidencial al árbitro electoral, el INE y el Tribunal Electoral? En el caso del Instituto Nacional Electoral, creo yo que se garantiza la organización logística de la elección, es decir, instalar 170,000 casillas, contar los votos, dar los resultados. Lo que está en riesgo es el arbitraje político, Guillermo, que significa básicamente que el INE tenga la fortaleza interna para poner orden en la cancha del juego, sacar a los jugadores que cometen foul, hacer que las reglas se cumplan. La verdad es que las noticias no son alentadoras porque en los hechos los partidos en los últimos meses ya la violaron. Se adelantaron las precampañas, se ha violado abiertamente la legislación, entonces no hay buenos augurios. Y López Obrador además se mete como si fuera el vocero de la candidatura oficial. Y
eso está prohibido en la ley mexicana. Así es que esa falta de liderazgo en el INE de la presidenta, que no ha logrado ni siquiera nombrar a los principales funcionarios del instituto, conlleva la posibilidad de que ese arbitraje sea muy débil. En el caso del Tribunal Electoral, ha habido pleitos internos entre los magistrados electorales que llevó a un cambio en la presidencia el primer día de este año, y está por verse si esta nueva presidencia del tribunal logra fortalecer la independencia del tribunal o debilitarla. De tal forma que este es el riesgo, el arbitraje político de la contienda electoral. Luis Carlos Ugalde, hablabas de la Suprema Corte y te pregunto, ¿hasta dónde mina a la Corte la llegada de Lenia Batres, cuyo discurso inicial anticipa cómo será su actuación como ministra? Yo creo que es un caballo de Troya muy peligroso, porque una persona del Pleno de la Corte va a generar una crítica muy potente desde su interior y va a estar minando y minando la confianza en la Corte. Por supuesto que daña. Y son varias razones. La primera es porque es una ministra del presidente. Ella dijo cuando llegó que era ministra del pueblo. Pues ella es ministra del presidente porque replica los argumentos del presidente. Es una caja de resonancia de los argumentos del presidente para cambiar la Corte y debilitarla y capturarla. Segundo, porque en la Corte, para invalidar normas inconstitucionales, se requieren 8 votos. Y gracias a esos 8 votos, la Corte ha frenado decisiones ilegales, leyes inconstitucionales, pero si esos 8 votos no se cubren, porque hay 4 ministros de 11, 4 de 11, que protegen al gobierno, esto hace que la Corte deje de ser un mecanismo de control. Hasta ahora, en este momento, hay 3 ministros, uno de ellos Lenia, que van a actuar de manera sistémica para apoyar al gobierno. Si a fines de 2024, cuando se nombra a otro ministro del gobierno, en caso de que gane Morena la presidencia, sigue en la misma ruta de López Obrador, va a haber 4 ministros de los 11 y por lo tanto la Corte ya no va a poder invalidar leyes inconstitucionales, y esto es un gran problema para los equilibrios políticos del país. Hablabas también como uno de los riesgos el tema de la corrupción. Luis Carlos Ugalde, no puedo evitar preguntarte sobre 2 temas que acentúan esta descomposición política. Por un lado, lo que refiere San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, hace no mucho tiempo aliada de López Obrador, quien ahora denuncia la pretensión de desviar recursos de la liquidación de los trabajadores de Notimex a la campaña de Claudia Sheinbaum. Ese es un caso. Pero por otro lado está la denuncia que ha hecho Latinus, Loret de Mola, que involucra en tráfico de influencias y presuntos actos de corrupción a otro de los hijos de López Obrador, Gonzalo, el tercero del primer matrimonio, a quien hasta ahora no habían tocado los medios. Ahora ya están implicados los 3. Dame tu opinión. Mira, respecto al primer caso, siempre ha habido acusaciones de que hay desvío de recursos de los gobiernos para apoyar campañas. Te quiero recordar que hace 24 años, en estas fechas, del gobierno mexicano y del sindicato de Pemex salió dinero para apoyar la campaña del entonces candidato Francisco Labastida a la presidencia. Eso se supo años después, pero ocurrió hace 24 años. Así es que esto no es nuevo. Lo que dijo San Juana Martínez, aliada de López Obrador, es que a ella le pidieron dinero para fondear la campaña de Claudia Sheinbaum. Yo no sé si esto sea cierto o sea falso, pero el hecho es que se debe investigar, porque es claro que el costo excesivo de las campañas oficiales, y la de Sheinbaum en particular, que lleva 2 años y medio en campaña, ha requerido cientos y cientos de millones de pesos. ¿De dónde sale ese dinero? Pues puede salir de desvíos del gobierno, de desvío de gobiernos estatales, de alcaldes, de contratistas de la Ciudad de México, de futuros contratistas del gobierno, en fin, de muchos lugares. Entonces, por supuesto que esto es creíble, sí es creíble. Y por lo tanto creo que lo correcto es investigar, como se ha hecho en el pasado en otras ocasiones con otros partidos políticos, porque esto claramente
constituiría un delito electoral. Respecto al segundo tema del otro hijo de López Obrador, pues esto es un patrón que ha ocurrido con sus hermanos, con sus hijos, y claramente pues es evidencia que surge, que lleva a claramente pues, sospechar que estas acusaciones son creíbles y por lo tanto debiese también investigarse. López Obrador, ya sabemos lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo, defender a sus hijos. Al electorado de López Obrador esto le preocupa poco porque piensa que López Obrador es honesto o que es un buen presidente para la gente más vulnerable, pero esto es parte de un abuso del poder político. Yo creo que esto, Guillermo, es una de las grandes decepciones de la administración de López Obrador. El hecho de que su principal promesa, que fue combatir la corrupción, no se ha llevado a cabo. Ha generado políticas de austeridad, pero austeridad es diferente a honestidad. Son cosas diferentes. La gente piensa que es un presidente austero, pero lo que aquí estamos hablando es de integridad y de honestidad. Son cosas que a veces se confunden y yo creo que este gobierno con el paso del tiempo se va a descubrir que en realidad, más allá de la retórica, no combatió la corrupción con efectividad. Luis Carlos Ugalde, la llegada de Jorge Álvarez Maínez al escenario político electoral, ¿a quién afecta? ¿A quién beneficia? Hoy, lo refería hace un rato, el gobernador de Jalisco fue muy crítico, él es de MC, fue muy crítico hacia la forma en que se hicieron las cosas en el movimiento ciudadano en medio de tragos y botanas. Primero, un comentario sobre la persona y sobre el proceso. Álvarez Maínez es una persona articulada, inteligente, agudo, joven y experimentada. Pero me parece muy lamentable la forma en cómo lo destaparon. Un partido político que aspira a ser la tercera vía, Movimiento Ciudadano, elige en una cúpula de 3, 4 personas a quien será el candidato a la presidencia y lo anuncia Samuel García en un entorno de frivolidad con su esposa, como si fuera apuesta de una carrera de caballos. Y así se destapa. Es decir, no hubo una deliberación, no hubo un proceso interno, no se discutió, no se sometió a ningún cuerpo deliberativo. Esto me parece muy lamentable porque habla de que es un partido de cuates que definen al candidato como en una cantina. Y esto me parece muy lamentable y el gobernador de Jalisco salió hoy a quejarse de que esto le parece inadmisible. Entonces, eso muy mal. La persona creo que es una persona que tiene méritos individuales. ¿Qué tanto va a impactar esto? No lo sabemos. Yo creo que tendrá un efecto limitado la postulación de esta persona porque ciertamente no tiene las cualidades, digamos, mercadológicas para ser un buen candidato. Por cierto, MS tiene muy buenos publicistas. Ellos pueden hacer que esta candidatura brille más, pero por la persona creo que tendrá un efecto limitado y veremos qué tanto impacta en el electorado. Pues así las cosas. Estaba viendo la imagen donde Dante Delgado no le levanta la mano a Álvarez Maínez. Algo está pasando ahí, algo con lo que no está de acuerdo Dante Delgado seguramente. Bueno, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Enseguida